Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el desarrollo tecnológico ha experimentado notables avances en prácticamente todos los sectores industriales. El cine no ha sido ajeno a estos hechos, ya que en estos últimos años se han producido notables cambios en los procesos de captación y postproducción de las películas, cambios que han modificado los procesos productivos de la industria cinematográfica. Hoy, en De Vuelta y Media, debatiremos sobre la llegada de estos nuevos avances al cine y sobre cuáles están siendo sus consecuencias. Para ello, contamos con la colaboración de 4 expertos invitados que conocen muy bien el cine audiovisual. A mi derecha tenemos a Judith Casas, videoartista y directora, y a Alfredo García, profesor de la Escuela de Cine de Galicia y de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Pontevedra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda tenemos a Fernando Jover, profesor de la Escuela de Cine de Galicia, y a Toni Sánchez, operador de cine. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vemos como en la fotografía, desde hace relativamente poco, el procesado digital ha ido sustituyendo al fotoquímico en muchos aspectos, quedando este relegado a la fotografía artística y al trabajo de aquellos puristas que se resisten todavía al cambio. En el cine podemos encontrar a conocidos directores como Tarantino, Tim Burton o el propio Spielberg, que son acérrimos defensores del celuloide, mientras que otros no menos conocidos, como Scorsese, Cameron o George Lucas, se han pasado al lado oscuro del cine digital. ¿Son ustedes de la opinión de que el cine analógico seguirá los mismos pasos que la fotografía o que, por el contrario, le siguen quedando fuerzas para luchar contra las aparentes ventajas del cine digital? Judith. Yo personalmente creo que igual que las otras tecnologías, veas el sonido, con el caso de Alfred Hitchcock, que no sé si era el sonido, era el color, que no quería usarlo y acabó usándolo él mismo. Creo que al final pues siempre va a haber nostálgicos y si tienen los materiales podrán llevar a cabo sus trabajos de esa forma, igual que se harán películas usando ese formato en algún momento, pero cada uno y el mercado también dirá bastante en ese sentido. Fernando. Bueno, yo creo que no se trata ni de nostalgia ni algo parecido, se trata de calidad y de arte. Entonces, para empezar, yo voy a partir de una base de que me da igual el digital o el cine, el caso es contar historias. Lo que sí voy a defender es que se cuentan de forma diferente, que son soportes diferentes. Y lo que es inaudito es que un soporte, como el vídeo, se avergüence de sí mismo, porque siempre se quiere parecer al cine. Siempre. Lo primero que dice, no, que se parezca al cine. Es como si le dijéramos a un pintor que le mandamos a hacer un retrato y dice, oye, pero me lo haces en acuarela, pero que se parezca al óleo. Es absurdo. Entonces, un tema no es de que seamos... no, se trata de calidad. Está demostrado que la calidad que consigue el negativo en estos momentos sigue siendo todavía muy superior a la que consigue el digital. Ojo, y no reniego del digital. Me parece muy bien que hay proyectos que se adecuan perfectamente a lo que es un cine digital y otros que sigue siendo más bello, más dulce, haciéndolos en película cinematográfica. Alfredo. Bueno, claro, es que las dos posturas tienen su razón de ser. Es decir, según lo analicemos desde un punto de vista o desde otro punto de vista, pues uno tiene su defensa y el otro también. Es decir, el soporte digital, evidentemente, desde el punto de vista económico, en teoría, permite un mayor acceso y lo que se llama una democratización del acceso a los medios, pero por otro lado también tiene el peligro de la vulgarización, es decir, de que cuanto mayor acceso, más fácil es que se vulgarice el propio medio, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, evidentemente, hay quienes defienden que el soporte digital está avanzando lo suficiente como para que en un futuro cercano pueda llegar a equipararse al soporte analógico, pero eso está por ver, evidentemente, de momento todavía no. Y en cuanto a soporte expresivo, es independiente. Es decir, lo expresivo es independiente del soporte que se utilice, porque la expresividad se desarrolla en cualquier soporte. Eso de principio. Toni. Bueno, yo bajo el punto de vista mío, del señor que está ahí arriba echando las películas, el sistema digital es un buen sistema, pero digamos, por decir algo la palabra, está un poco verde todavía. De proyección estamos hablando. O sea, todavía le falta bastante para llegar a un nivel de
digamos, fiabilidad, que es lo que nos interesa a nosotros. Estamos arriba, estamos echando la película de unos señores allá abajo que han pagado un dinero y, claro, si a mí una máquina de 35 se me para, la película real, pues tengo acceso al sonido, tengo acceso a todo, a la lámpara, a todo lo que yo pueda tener, ¿no? Pero en digital no tengo acceso ninguno. Es el gran problema que tenemos todavía. Problemas de bloqueo, problemas no sé, de luz, de varias cosas que todavía existen. Yo hace 3 años que tenemos máquinas digitales en el cine nuestro. Y es una cosa que es buena, pero vamos, tampoco te lo pueden imponer así. Una cosa que claro, en casa está muy bien tener una pantalla de plasma y si te separa la paras por el DVD o el Blu-ray, pero en el cine no puedes. Tienes unos señores ahí abajo que a lo más mínimo pues te van encima, claro. Vemos también como en estos últimos años las carteleras de cine se han llenado de secuelas, precuelas, remakes o adaptaciones, sobre todo de cómics de la Marvel, llenas de increíbles efectos especiales. Este hecho, según la opinión de algunos expertos, se debe a una falta de buenas ideas y echan la culpa principalmente a la llegada del cine digital. Por el contrario, en las producciones de televisión estamos viendo como las grandes compañías como la HBO apuestan por series como Perdidos o Juego de Tronos, en las que tiene más peso el guión y el argumento que el impacto de las imágenes. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se está primando el impacto de los efectos visuales en detrimento del cine argumental precisamente por culpa de la captación y de la postproducción digital? Creo que son dos cosas distintas. Por un lado, el que se estén haciendo secuelas, precuelas, es porque vende y punto, independientemente. Obviamente parece que lo que es acción, muchas veces los efectos parece que mueven a la masa, pero no sabría decirte más en este aspecto. Fernando. Hombre, yo estoy de acuerdo con Judy, que son cosas diferentes. Lo que sí pienso es que obviamente el cine digital tiene muchísimas posibilidades. O sea, no vamos a decir no vamos a ser negativos y a cerrar las puertas al cine digital. El cine digital puede ser muy positivo en muchos sentidos. Ahora bien, no creo que tenga culpa el cine digital porque haya buenas o malas ideas o películas de argumento o no películas de argumento. Exactamente igual que en su momento el Star System, el sistema de estrellas y el sistema de estudios propuso un cine comercial y apareció el cine independiente, pues ahora sí puede ser que con el cine digital y el acceso a mucha gente que antes no podía tener acceso, que era para unos privilegiados de contar historias, hemos obtenido el cine independiente del cine independiente. Ahora bien, eso no significa que el cine digital sea culpable de que los escritores o los guionistas no tengan la capacidad para desarrollar historias. Por el contrario, estoy muy de acuerdo también con lo que decía Alfredo. Las historias se pueden contar tanto en cine digital como en cine fotoquímico. La historia va a ser la misma, va a cambiar la textura, por supuesto. Y una cosa que sí es importante e interesante en cuanto al cine digital y el cine fotoquímico es que es mucho más exigente el cine fotoquímico porque puede ser mucho más técnico. Es decir, en el cine fotoquímico tienes que ir con la imagen muy pensada. Se fotografía en el set. Y hay una tendencia de cada vez mayor que en el cine digital se fotografíe más en postproducción que lo que es a la hora de rodar. Entonces, ahí se pierde un poquito, digamos, la autoría o la especificidad de lo que es el cine. Sí, es un poco volver a lo de antes, es decir, la facilidad que tiene la manipulación a posteriori del soporte digital implica que digamos que el trabajo se realiza más después que antes, en muchos casos. Pero es lo que suele pasar con la tecnología, es decir, la tecnología cuando aparece suele invadirlo todo, ¿no? Entonces, pasó con el vídeo, cuando aparece el soporte vídeo como medio expresivo, todos aquellos aparatos que iban apareciendo a lo largo del tiempo, generadores de efectos, generadores de modificación de croma, todo eso pasaba a formar parte de las experiencias de la gente que trabajaba en vídeo, hasta que pasaba un poco el virus de ese nuevo aparato que salía, y entonces se incorporaba de una manera mucho más contenida, ¿no? Es decir, se usaba para lo que se tenía que usar. El cine digital es un poco lo mismo, es decir, ¿por qué en el cine digital prima el tema de efectos? Porque evidentemente
esos efectos que nacen, no con el cine digital, nacen mucho antes. Todos los efectos 3D, toda la generación de imágenes por ordenador son muy anteriores a lo que entendemos como cine digital. Y entonces lo que se hacía era, se hacía una doble film, se hacía un doble proceso, que era del negativo se pasaba a un soporte digital. Las imágenes que se generaban se tenían que volver a filmar para incorporarlas en negativo, entonces eso evidentemente era mucho más caro. Ahora mismo, cuando se usa un soporte digital, tú las imágenes que generas digitalmente no tienes que procesarlas después, siempre que la copia, digamos, el máster de exhibición sea digital. Pero bueno, yo creo que hay una pequeña falacia. Nos están vendiendo la moto desde hace mucho tiempo de que el cine digital es mucho más barato, que el cine digital es tal, que el cine digital es cual. Y vamos a ver, yo los últimos datos que he estado mirando en estos días de la producción española, de aquí a 3 años pasados, efectivamente se ha dejado de rodar cada vez más en negativo. Se ha llegado a formar un 2 y pico % el presupuesto de esa partida, de negativo. Lo cual debería suponer que, evidentemente, si se rueda menos en negativo, los costes de laboratorio después tendrían que haberse reducido de la forma proporcional. No se rueda en negativo, menos procesos de laboratorio, pues ¿cuál es mi sorpresa? Se ha multiplicado por el 50%. Es decir, los costes de laboratorio en la actualidad son el 50% más caros casi de lo que costaban hace 3 años. Vamos a dar, si les parece, la palabra a Toni sobre este tema. Bueno, yo pienso que la gente va al cine a ver, le da igual lo que hay detrás, le da igual que sea analógico, digital, lo que sea. Lo que me importa es un guión, que lo pase bien, y por eso paga una entrada, y es como debe ser el cine. O sea, porque yo la gran mayoría de las películas que he echado hasta ahora, de estas de acción, estas de superhéroes, para mí, es una opinión personal, no es más que un videojuego en la pantalla, y eso no se puede hacer. O sea, es un videojuego y que tú en vez de estar a mover la palanquita, estás viendo todo, y se olvidan de lo que es el cine. O sea, ves mover de un lado para otro, ves peleas, ves que no ves nada, es que no ves nada, hay un momento que no ves nada. O sea, te quedas así, te pasan 40.000 imágenes y tal, y nada. Y la gran mayoría de ahora, o sea, salvo pocas excepciones, que funcionen, duran 15 días y desaparecen. Y siguiendo con el mismo tema, vemos como desde sus orígenes y hasta hace relativamente poco, los actores constituían uno de los pilares centrales de las películas, llegando a ser verdaderos mitos de la cultura popular. Actores como Cary Grant o Marlon Brando eran considerados como semidioses en los rodajes y auténticas deidades en la calle. ¿Hasta qué punto, igual que ocurre con el argumento, los efectos visuales están eclipsando el talento, el trabajo de los actores? En primer lugar, para mí es un error creer un actor un semidios. Para mí es igual de importante un operador de cámara que la persona que está maquillando, que el actor. Me parece una aberración muchas veces el trato que se le da a ciertas personas y no a otra gente, cuando una película es un trabajo en equipo. Eso es lo primero. Y segundo, en el caso de los efectos, él habló de la época de los videosintetizadores y demás, ahí se usó muchísimo los efectos. A día de hoy, al final es el discurso creativo, también se tiene que trabajar mentalmente y también en el trabajo diario de los profesionales del sector y no tan profesionales. Mi experiencia personal, cuando conoces los efectos empiezas a trastear, pero yo trabajo con digital y no me pongo a usar tantos efectos como estáis comentando aquí porque sea digital. Para nada. Haces un etalonaje muy similar al que se hace en analógico, que sí. No lo sé, o sea, no controlo ese tema. No, yo me refería a que la tecnología es normal que provoque una reacción inmediata de cuando surge algo novedoso, digamos. Todo el mundo quiere experimentar con eso. O sea, hay que experimentar. Entonces, evidentemente se trata de experimentar y después de encontrarle su sitio. Sí, decir, ¿para qué sirve esto? ¿Y dónde tiene sentido en mi discurso? ¿no? Tener un argumento. Claro, para usarlo. evidentemente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Judith, pero completamente de acuerdo. Y además, fíjate tú, una de las cosas buenas que tiene el digital, en este caso, es el etalonaje. O sea, el etalonaje que se puede ejercer, o sea, la cantidad de posibilidades técnicas y creativas y visuales que tiene el etalonaje digital no lo tiene el analógico. Entonces, fijaros que esa es una de las cosas que yo iba. Hace muchos años que se están utilizando procesos híbridos de negativo y digital y se coge la parte buena del negativo y la parte buena del digital. Es decir, está claro que hasta el día de hoy, veremos a ver dentro de unos años, el negativo da una calidad y una textura muy diferente y muy especial
a la del digital. Sin embargo, los procesos intermedios son muy útiles y sí que pueden ayudar, en primer lugar, en evitar tiempos y costes, todos los procesos intermedios, lo que es el intermediate digital. ¿Por qué no conservar los dos sistemas? Y que el creador, tú que eres videoartista, Judith, elija el soporte que quiere utilizar. ¿Por qué vamos a eliminarlo por cuestiones económicas? Porque es que ya es una sentencia de muerte. De hecho, en marzo de 2013, Fuji deja de fabricar película negativa para cámara. Y en 2015 Kodak, posiblemente. Pero ojo, fijaros lo que es la paradoja, que Fuji va a fabricar solamente un negativo de blanco y negro para almacenamiento de los másters digitales en negativos de separación de color. O sea, es que es el mundo al revés. Entonces yo lo que defiendo es que cada uno, que cada creador, cada director de fotografía pueda seleccionar en qué soporte quiere trabajar y el que le vaya mejor a las obras que quiere crear. No hay por qué eliminar por cuestiones económicas ninguno de los dos. Bueno, yo lo que noto yo de cuando hace una película en digital, o sea, con máster digital, es en película, cuando la proyectamos con un proyector digital, es que todavía le falta bastante de definición. Eso lo sabemos nosotros los que echamos las películas para el enfoque. Cuando se te falla una máquina digital, porque las digitales también fallan en enfoque, a enfocarla cuesta mucho enfocarla. Hay que ir hasta abajo, mirar si está bien enfocada. Y tú coges una analógica, y como tiene puntos, y los puntos son la definición para nosotros, entonces le pegas un toque ahí y ya la pones planchada. En cambio, la otra cuesta mucho, que yo no pensé que costaba tanto. Es que hay una diferencia fundamental. Sí. No es lo mismo el grano que el ruido. Exacto. Es decir, el grano de la película es muy distinto al ruido, lo que de nos señal de definición. del digital. Al menos a nosotros. Y hay otra cosa que es muy diferente. O sea, una de las particularidades que tiene la textura, la belleza del cine, es que con el proceso fotoquímico en el revelado, los 24 fotogramas que forman la serie del segundo son completamente diferentes. Exacto. Son parecidos, pero diferentes. Sí. En digital, cada fotograma es idéntico, sí, son ceros y unos. Sí, y esto no, exacto. esto es analógico, y entonces esa es la belleza y la textura que consigue el cine tan especial. Pero la belleza también es subjetiva. Sí, por supuesto. No, oye, que yo he partido de la base... Hay saturaciones del digital que me encantan. Es que he partido de esa base, que cada uno puede elegir su soporte. Yo no reniego del digital, yo trabajo en digital y me adapto al soporte que tenga que utilizar. Simplemente digo que cada proyecto puede ser que necesite un soporte diferente. ¿Por qué nos quieren quitar un soporte? Es lo que pregunto yo. Es que de hecho las imágenes generadas con programas 3D son tan limpias desde el punto de vista del píxel, ¿no? Es decir, generan unas imágenes tan limpias que se ensucian para incluirlas en... Pero eso lo llevamos haciendo toda la vida los directores de fotografía, Alfredo. O sea, la evolución también que ha habido con las emulsiones ha sido cada vez mejor. Y nosotros hemos buscado siempre meter filtros para romper justamente ese exceso de definición, para buscar la belleza. Vemos ahora, antes de seguir con este interesante debate, la opinión de algunos cineadictos. Cal é a última película que viches no cine? No cine, a última película que vi no cine foi 7 días en La Habana. É lo imposible. No cine, La cinta blanca. El profesor, de Adrián Brody. Fue La Celta 214. No cine. Non me lembro. Fai moito que non vou ao cine. ¿Crees que los avances tecnológicos han ayudado a mejorar la calidad de las películas, que es un factor determinante a la hora de realizar mejores películas? Yo creo que sí, para mejorar no, pero los avances tecnológicos está bien siempre, pero eso no quiere decir que antes no se hacían películas buenas. Casi yo, bueno, muchas veces prefiero películas antiguas que eran muy buenas. Pienso que no necesariamente. Desde luego no creo que sea, en una película no creo que sea lo más importante. Y ahora ves cualquier película con unos efectos 3D mogollón y con unos efectos especiales que parece que estés viviendo y pues realmente se nota, ¿no? Pues yo qué sé, parece que sea pues, más verosímil la película o más real o como quieras llamarlo. Pero sí que importa, yo creo que pues, joder, es más apetitoso ver. Tem máis accesibilidade para a xente común para facer unha película, se quero, un corto que sexa. Abaratar os costes, supoño que está ben.
por suposto que sí, fan que unha película pois sea moito máis real, que nos atraia máis e que pois, a mellor saíamos do cine con esa sensación de que peliculón. E, sin embargo, pois, sea unha película moi clásica, pois podes dicir, pois estaba ben o argumento ou tal, pero non te enganchas tanto na película como a mellor con outra que sí, que ten máis novas tecnoloxías que se están aplicando cada día máis. Bueno, lo que lo han hecho es asequible a de que pueda practicar el personal, no es que lo hayan ayudado a mejorar. Cal é a tua opinión da eclosión do cine en 3D? Sinceramente, parece unha puta merda. Sinceramente, parece unha basura. Cine clásico, mejor, los 80, 3D ni merda. Bueno, las cosas avanzan, entonces me parece bien, pero no me parece tampoco demasiado importante, ¿eh? El otro ya me basta. Bueno, así a lo mejor les parece una grosería, pero me parece que es algo que va a durar 4 días, que es un boom de estos del momento, pero que va a durar poco. Como afectou a túa asistencia ao cine a subida de precios que se deu últimamente? Pues que no voy al cine, esa es lo que afectó. Bueno, yo desde hace ya casi 2 años así no voy al cine porque es muy caro, pues soy estudiante y normalmente desde siempre fue caro un poco, pero ahora con la subida yo ni he mirado porque ya sé que ha subido mucho y nada, prefiero verlo en casa. No cambió porque yo tampoco voy tanto al cine, voy cuando hay una película buena, no sé, en vez de ir a tomar una copa, a lo mejor como vas tú, voy al cine. Sí. Yo si la película me gusta, la verdad es que me lo puedo permitir. Home, non me afectou moito porque non veño ao cine así moi a miúdo, pero o que fago é estirar máis os días, sabe? Se iba a ver cada semana, pois veño cada 2 semanas ou cada 10 días, ou así, non? ¿Cómo ves la situación general del cine de actualidad y sobre todo dentro del contexto de una sala que programa cine minoritario? Pues difícil, se ve difícil porque con la reciente subida del IVA, por ejemplo, se notó mucho la caída de público, se está convirtiendo al final casi en un bien de lujo el cine y sí, como somos un cine minoritario, tenemos la suerte de tener un público muy habitual, un público bastante constante, pero que sí está notando tanto caída de la industria del cine por la subida del IVA como, por ejemplo, reducción de subvenciones para producción de cinematográficas, cada vez se estrenan menos películas, hay menos copias. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos todo con analógico, bobinas en 35 milímetros cada día sacan menos. Y antes sacaban de una película, ya no te digo un autor muy independiente, pero de una película más o menos normal, tampoco comercial, pues 10, 20, 30 copias en fecha de lanzamiento, pues ahora igual estamos hablando de 5, 6, y claro, son 6 copias para toda España, que dificulta el poder mover esa película rápidamente y poder darle cabida en toda. Aquí trabajamos todo con analógico, pero por un tema de costes. Cada proyector es una media de 20-30.000 euros instalado y puesto en marcha. La desventaja del 35, el coste de una copia oscila entre los 200-300 euros, cuando el de DVD es mínimo. Los portes para el envío, lo mismo. No es lo mismo un CD que una bobina que pesa pues 25 kilos. Las distribuidoras, por lo mismo que hablábamos antes de recortes en subvenciones y que cada vez tienen menos recursos, hacen más copias solo en digital. ¿Qué opinas de la eclosión del cine en 3D que se está dando en la actualidad? Yo creo que esto ya te lo digo como espectadora, no como responsable, porque aquí no programamos en 3D. Creo que tampoco es una vía de futuro como para dejar simplemente el cine hacia el 3D como se pretendía en un principio. Yo creo que es una alternativa que la mayoría de la gente le hace gracia las 3-4 primeras veces que lo ve, pero que
por lo que hablábamos antes de que el coste ya de por sí de una película de ir al cine es alto, si le añadimos el 3D es un coste bastante alto, que tampoco es el valor añadido que te añade por verlo en 3D, tampoco es, no sé, yo por ejemplo no me parece sí una opción que puedes ofrecer como algo, una alternativa, pero tampoco vamos, no soy amante del cine en 3D. Precisamente uno de los temas de los que hablaba una chica en esta pequeña encuesta era el formato 3D y su precio en los cines. En muchas películas sabemos que el 3D se consigue con un proceso de postproducción, aunque esto no evita que intenten vendérnoslo como si fuesen películas rodadas en 3D, a pesar de que la sensación de tridimensionalidad sea mucho menor. ¿Pensáis que la evolución del 3D podía ser comparable a la llegada del sonido al cine en su época? ¿Ha llegado para quedarse? ¿Es una moda pasajera? Yo creo que el 3D, igual que cualquier otro medio, va a estar. Igual que cuando salió la televisión no desapareció la radio, aunque muchos auguraban que se iba a desaparecer la radio, pues al final estará coexistiendo y al final en estos días que además ya es todo hibridismo, pues supongo que por ahí irán los tiros, pero vamos, sin más. Hombre, yo creo que primero tenemos que ser conscientes de que el 3D no es nada nuevo. La primera proyección que hubo estereoscópica fue en 1900. Y ya hubo una intentona en los años 60 de que comercialmente funcionase el cine estereoscópico con gafas anaglifas y no triunfó. Y yo no creo que vaya a triunfar, sí, existirá, coexistirá y a lo mejor persiste más tiempo que el cine, lamentablemente. Pero yo no veo que tenga la aceptación porque es bastante molesto para el espectador. Es una sensación y una opinión personal. Y particularmente a mí me desagrada bastante estar viendo una película en 3D y que de repente se pierda esa tridimensionalidad porque no existe. Y si no tienes una cosa muy cerca en un primer plano, entonces la tridimensionalidad se pierde, por una cuestión de nuestros ojos, la visión binocular. Entonces, que se pierda esa sensación de tridimensionalidad y además molesta bastante en las gafas, por lo menos desde mi punto de vista. Pues lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, con respecto a los avances tecnológicos de cuando aparecen, es decir, a pesar de que, digamos, el sistema es mucho más antiguo de lo que la gente cree, realmente lo que se mejoró ahora en cierta forma es un poco esa sensación que se pueda tener, pero lo mismo que decíamos de toda la tecnología ligada al vídeo, que cuando aparece también genera una especie de sobreexplotación de esos recursos. Yo creo que esto va a ser un poco lo mismo, es decir, la típica imagen de los espectadores de esos años 60 con las gafitas, es decir, toda la sala llena de cabecitas con las gafitas, es una imagen muy típica, ¿no? Y no fue arriba. Hoy en día se siguen viendo, o sea, vuelves a ver esas salas con unas gafas distintas, polarizadas, claro, evidentemente con un sistema aparentemente mejorado, pero yo no creo que la eficacia de un discurso esté en que sea que lo veas en dos dimensiones proyectado en una pantalla plana, o lo veas proyectado en una pantalla plana con una apariencia de relieve por la estereoscopía. Es decir, no creo que sea ahí. Hombre, el 3D, como todo, tiene sus momentos buenos y malos. O sea, como decían que iba a quedar y tal y cual. Hombre, es una moda, como todo. Está muy perfeccionado, muy bien hecho, pero claro, ponerse unas gafas viendo el Titanic 3 horas y media, no sé cómo te quedan las narices. La gente cuando lo echamos, sí, mucho decía, ¿por qué no lo echáis en normal? Porque no lo tenemos, es algo que no hacía falta para nada absoluto, porque la película se hizo en 35 en 2D y es un truco. Como el 80% de las películas que he hecho yo en 3D, desde hace 3 años, no son originales en 3D. El 80 o más, posiblemente. Ahora, más que nunca, vemos cómo surgen nuevos talentos gracias a la facilidad de acceso a los nuevos medios digitales y a las llamadas producciones low cost. Esto es lo que se ha dado en conocer y que se llama la democratización del mundo audiovisual. Directores como el mismísimo Christopher Nolan se dieron a conocer gracias a este tipo de producciones. ¿Creéis que esta democratización, esta facilidad del acceso a la tecnología audiovisual es algo positivo o creéis que esto puede repercutir en la calidad de las producciones? En el caso de la democratización de la imagen, se considera con la llegada del vídeo en los 60 que
se democratiza, pero en cierta parte, bueno, yo pienso que es un poco una falsa democratización, porque en el fondo se lo puede permitir poca gente de todas formas. Es gente que a lo mejor artistas que se focalizan en eso, no un ciudadano de a pie. Mientras que ahora creo que sí que se está, por lo menos en el mundo occidental, sí que se está llevando a cabo esa democratización. Yo he vivido como mi padre no me dejaba la cámara porque era una única cámara la que había en casa, y ahora está el chaval, un bebé, con un teléfono móvil que puede tener una cámara y puede hacer una fotografía sin más. Y en ese sentido me parece... Y tampoco hay que caer en lo de que comentaba él anteriormente de la vulgaridad, porque llega a todo el mundo. No, esa es la típica dialéctica que hay cuando se habla de la cultura de masas y la cultura popular. Que llegue al ciudadano, también creo que hay un error también a la sociedad, o no interesa tampoco enseñar el lenguaje audiovisual, porque es un lenguaje igual que el escrito y estamos llenos de imágenes audiovisuales en todos lados, pero no hay asignaturas a lo mejor básicas en el colegio que te enseñen este lenguaje. Pero creo que es algo muy positivo que cualquier persona pueda hacer algo. Otra cosa es que sea bueno o malo. Escribir sabe todo el mundo y no todo el mundo es escritor. Fernando. A mí me parece que la democratización de la imagen hay que verla en dos sentidos. Una en lo que es la producción y otra cosa en lo que es la observación. Es decir, la democratización, fijaros que implica los cambios de los hábitos normales de cómo consumir un producto audiovisual. Antes estaba relegado y las películas se hacían, particularmente hablando de películas, con un contrato muy específico ya con el espectador en una sala cerrada, a oscuras, a una distancia determinada, con una perspectiva determinada, lo cual únicamente lo que tenías que hacer era seducir al espectador para que entrase en el universo de la ficción y lo hiciera verosímil. Entonces eso ha cambiado. Ahora cada uno ve esa película a la hora que le da la gana, donde le da la gana, con las pausas que le da la gana, con luz, sin luz, se levanta, viene, pero sin embargo sí es cierto que tiene cosas muy buenas y es, por ejemplo, que es una herramienta más, pues por ejemplo para los artistas, ahí está lo que es el video art, lo que es el pop art y muchas cosas en las que introducen performance, que introducen lo que es el medio audiovisual, y es una herramienta más. Y efectivamente tenemos acceso también, hay mucha gente que antes no tenía acceso a lo que es el lenguaje audiovisual y puede empezar a crear. Que eso no significa, como dice ella, que alguien que se compre unos colores sepa pintar, o que alguien que tenga dinero para comprarse una cámara sepa manejarla. O sea, son ámbitos completamente diferentes, son cines de forma completamente diferentes. Pero sí es bueno, o sea, que la gente tenga acceso, se ha convertido, o sea, con esto de los vídeos virales, se ha convertido en un medio de expresión, en un medio de contar el día a día personal, ¿no? Alfredo. A ver, yo cuando hablaba de vulgarización me refería a cuál es el efecto de la facilidad para acceder a esos medios. Es decir, el acceso a los medios siempre estuvo ahí, y para los que no eran profesionales. Es decir, cuando no había vídeo, había Super 8. Entonces, más o menos había un cierto margen para acceder a determinados medios expresivos para contar lo que querías contar. ¿Qué pasa con el soporte digital? Que facilita todavía más ese acceso. Entonces, esa facilidad de acceso lo que hace es multiplicar, digamos, la generación de obras, y cuanta mayor cantidad, evidentemente, más se va a diluir un poco porque evidentemente la genialidad no es algo que esté, digamos, en el 99% de la población, pero yo me refería un poco a ese acceso. Y otra cosa es de toda esa generación de obras, ¿dónde se quedan? Es decir, yo creo que es más importante, no desde el punto de vista de esa democratización, es más importante Internet que el propio acceso a los medios, porque se pueden ver y antes no se podían ver. Es que esa democratización está completamente vinculada a lo que es Internet. Claro, evidentemente. Porque una cosa es que se produzca mucho, pero si eso se queda en el cajón de la casa de los que lo hacen, ¿qué sentido tiene? Vamos a dar la palabra a Toni. Bueno, yo, como hablaba del Super 8, yo empecé con Super 8, precisamente. Hombre, era caro, pero bueno, lo bueno que tenía, que como en la película tienes que tener mucho cuidado con el supuesto guión que hacíamos nosotros en filmar, porque una cosa es grabar, otra es filmar. Y yo pienso que todo el mundo debe tener oportunidades. Si tiene una idea y la puede plasmar en determinado sistema, vídeo, lo que sea, pues pienso que lo debe hacer. Como no, hoy tocaba hablar de crisis, en una época de crisis como esta,
la que estamos viviendo, la economía cobra más importancia todavía a la hora de producir cine. Algunos cineastas, como José Luis Guerín, se declaran partidarios del analógico, pero graban en digital porque dicen no poder acarrear con los gastos del celuloide. Sin embargo, la partida presupuestaria destinada a la adquisición del formato de captación en una película cinematográfica apenas representa un pequeño porcentaje del presupuesto final. ¿Es realmente más económico y, por ende, más rentable trabajar en digital? Yo no sé, o sea, he trabajado muy pocas veces en cine, a mí me gusta digital y ya no sé si es a nivel económico, pero a nivel comodidad son ciertas cosas que lo prefieres antes que estarte rayando con una analógica. Yo por lo menos. Fernando. Bueno, fíjate tú que yo lo comenté antes por encima, no es cierto eso de que sea más barato. O sea, se han encarecido, o sea, y ojo, y no se ha dejado de producir. Por ejemplo, en el año 2011 se hicieron 200 películas en España. Sí es cierto que se ha trabajado más en digital, pero como decía antes, el presupuesto del laboratorio digital se ha multiplicado por 2. En comparación con el porcentaje que había antes. Es decir, que no hay un costo más barato. Por ejemplo, alquilar un equipo, una cámara de alta definición, una Alexa, una Red One, la que tú quieras hoy en día, es más caro, bastante más caro que alquilar una cámara de cine. Que te ahorras la película es el chocolate del loro y el revelado es el chocolate del loro. O sea que en realidad hay intereses, que es lo que a mí no me gusta absolutamente nada, hay intereses más profundos, económicos, de marcas, que son los que intentan desplazar lo que es el cine convencional. Y insisto, yo soy partidario de que cada uno ruede en lo que quiera, el caso es rodar. De todas formas, tú a día de hoy con un teléfono y un ordenador que tienes en casa puedes hacer algo, no necesitas ni laboratorios ni nada. Pero vamos, haces algo para ti, yo estoy hablando de un No, cine. hay productos hechos muy buenos de 1 minuto, hecho con móvil y que le da 1000 vueltas a películas que se habrán hecho en España. Sí, no, porque serán... Me refiero que eso es la ventaja del digital, que yo a día de hoy, si quiero, Sí, en un día puedo hacer algo creativo sin necesidad de hacer otra cosa, es que quieras lo clásico, me parece muy bien, Judy, lo que me dices, pero coge esa imagen y proyéctala en una pantalla de 18 Ya, pero es que hay gente que no le gusta ir al cine, como en mi Bueno, pues caso. por eso O sea, yo prefiero una plataforma digital que pago mis 3 euros por verla en digital y la veo como a mí me da la gana, sin necesidad de tener gente alrededor. Claro, es lo que te decía antes, que el concepto de cine, de sala de cine ha cambiado y el concepto, la democratización de que tú eliges cómo ver la película, pero ojo, entonces llamémoslo de otra manera, no llamamos cine. El cine convencional es lo que es, y hemos conocido, el cine de siempre. Vale, llámale obras audiovisuales, que es lo que a mí me interesa, no el cine concretamente solo. Bueno, sí, por supuesto. Claro, es que entramos otra vez en el tema de la democratización, ¿no? Es decir, que, claro, no se trata de la mayor calidad o menor calidad de algo a la hora de analizarlo desde el punto de vista de lo que cuenta. Lo que cuenta es independiente de la calidad que tenga el soporte, pero lo que sí cuestiona el soporte es la capacidad que tú tengas de exhibir ese te limita, digamos, los canales de exhibición, porque vas a estar siempre imposibilitado de convertir ese producto en algo que tenga capacidad para acceder a determinados canales. Evidentemente, en un cine va a ser imposible. Pero lo cual no le quita eficacia, es decir, que si hay productos que nacen con una vocación directa de tener vida en Internet y no se plantean otra cosa. Como los vídeos virales. Y ya está. O sea, lo que sucede es hasta dónde, digamos, eso permite una profesionalización después en ese sentido. No, el problema es que, por ejemplo, si tú quieres haces tu vídeo, ¿no? Y lo quieres meter en el procesador nuestro de cine profesional de A2K, que se llama, la parte se llama DCP, tú traes tu vídeo, traes tu disco duro, lo intentas meter en el aparato nuestro y no te lo graba. Necesitas un programa que vale 3.000 euros. Se le pasó hace poco a un señor que trajo un anuncio, el hombre todo contento, es un pendrive, y el aparato nuestro dice, no existe. Entonces tienes que pagar 3.000 euros, así como te digo, por un programa para meter un anuncio en el... Por un laboratorio que haga el DCP. Ese es el problema.
El problema son los formatos. Es una En barbaridad digital, de caro. El problema es informático. ¿Por qué? Porque hay empresas que le interesa. Está por un lado, no voy a decir las marcas, pero ahí está el problema. Sí, Yo he sí, estado ¿no? probando con Sony, Linux. entre otras. No, he estado probando Han con, hecho un sistema solo. con programas... Te pierdes en conversiones. No puedes. Pero ya Posible. está Ni claro que siquiera se hay, entera el aparato. principios económicos, pero de todas formas yo creo que en un futuro, igual que he estado probando en Linux programas que están hechos por ciudadanos corrientes, va a llegar un momento en el que haya software libre, porque ya lo hay. Lo que pasa es que a lo mejor es más complicado de usar que a los que estamos acostumbrados. Y también supongo que eso es lo que pasa en los cines a día de hoy. En los cines... Pero eso no creo que tengamos culpa los creadores en el No, en absoluto. Yo me refiero que a nivel de exhibición es el problema. O sea, ese sistema no lo van a cambiar. Es más, aún lo quieren hacer más duro todavía. O sea, más duro todavía de lo que es ahora. Es un sistema que va a ser el de los señores americanos. Cerrado. Que es el mismo sistema, solo que en Europa, en Rusia y aquí, por ejemplo, una película de 35 se puede poner en África, se puede escuchar en español, pero se va a ver. Se puede poner en Rusia. Lo que no puedes poner tú es una película con un sistema digital español en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Japón. No a terminar ya con la rueda de preguntas con una última. Ahora vamos a ponernos en el hipotético caso de que disponéis de los medios y recursos necesarios, todos los que queráis, para realizar una película tanto en formato analógico como en digital. ¿Qué elegirías, Judith? Yo digital. Sin dudarlo. Sí. Sí, porque me encuentro cómoda trabajando con él. Creo que es también cuestión de generaciones. Para mí, yo si no hubiera digital, yo no podía haber hecho las cosas que he hecho. Y por eso me quedo con digital, punto. ¿Alfredo? Alfredo Sadiel. Fernando, perdón. Yo, obviamente, para lo que es el registro de la imagen negativo y para lo que son todos los procesos posteriores, digital. ¿Alfredo? Desde un punto de vista de romanticismo, entre comillas, el analógico, sin duda. Desde un punto de vista técnico, pues estoy con lo que dice Fernando, es decir, para mí, a nivel de registro, como el tipo de imagen que genera el negativo todavía no lo llega a emular el digital. Ni lo emulará, es que son diferentes. Es que por eso, salvo que se consiga algún sistema de alteración de la composición de la imagen por píxeles que simule ese, pero es que... Pero que el vídeo busque su propia esencia, su propia naturaleza, no tiene por qué intentar parecerse. Pero el problema es que siempre tuvo vocación de convertirse en cine. Hasta ahora solo copia el cine. Es decir, tampoco es que copie el cine, tiene su forma de expresión, es diferente, es que lo que tenemos que expresar es diferente y es tan válido como el cine. A uno nos gustará más una textura que otra, pero es tan válido. Es que el problema no está en el formato, el problema está en quien usa el formato. Hay gente que usa el formato porque no puede acceder, digamos, a usar un soporte analógico. Y entonces lo que quiere es que cuanto más se le parezca el soporte digital al cine, mejor. Y hay gente que dice, vale, yo no puedo acceder al soporte analógico, pero tampoco quiero, yo me quedo con el digital y no me importa si se parece al cine o no. Claro, de todas formas, ¿no pensáis que en algún momento generaciones posteriores van a ver esa belleza que veis ahora en esa textura y van a decir, esta es del 2010 por ahí, ¿qué coñazo? No la ve. Eso pasa con los formatos anteriores. Mira, yo recuerdo eso pasa, hay gente que no lo ve por las texturas antiguas. Mira, cuando aparece el vídeo, cuando aparecen las primeras experiencias de videoarte con Nam June Paik, con Viola, muchas de las experiencias que se llevan a cabo son manipulaciones de campos eléctricos para la grabación, por ejemplo. Electromagnéticos, sí. Claro. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es otra cosa. Pero cuando eso se convierte en un medio expresivo un poco, digamos, no tan ligado al sector artístico, es decir, a lo que podríamos entender como el videoarte, sino como un soporte para generar otro tipo de productos, lo que se suele decir, o lo que se solía decir es, vale, el problema del vídeo es la resolución. El problema del vídeo es que da una imagen que no se parece al cine. Ese era el problema. Y la evolución del soporte vídeo, desde el vídeo analógico hasta el vídeo digital, tal y como lo entendemos hoy, es esa búsqueda de mayor resolución, mayor capacidad ¿para qué? Para parecerse al cine. O porque todo el mundo está comparándolo siempre con él, me refiero. A mí no me importa, pero... Pero porque el referente es el cine. ¿Y Tony, con qué? En un sentido positivo y en uno negativo. Yo pienso que una mezcla de los dos, pero bien hecha
estaría bien, estaría bien. Pero tú fíjate, también hay que darle, vamos a romper una lanza a favor del cine digital. Es relativamente joven. Sí. El cine tiene 100 y pico años. A lo mejor dentro de 100 y pico años el digital nos sorprende. Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, una revolución tecnológica como la que fue el sonido, que además que fue prácticamente instantánea, en prácticamente 5 años se dejaron de hacer películas mudas y se empezaron a hacer películas sonoras. Y la evolución fue rapidísima. Pero desde que salió el sonido hasta que se hizo la primera película, o estaban todo el mercado preparado para tal, no, fueron 5 años. No, 5 años, desde 1925 a 1931, se reformó toda la sala. Claro, cuando se reformó, pero ya se sabía, ya se podía hacer con sonido las películas años antes. Sí. Y no se hizo hasta que se adaptó todo. Y ojo, y en el caso, pero ojo, también puedo decir, el caso del sonido, fijaros una cosa que es fundamental en la historia del cine. Y es que en los años 60, cuando salen todos los sistemas para competir con la televisión, Todao, Cinemavisión, Cinedrama y demás, con una calidad de sonido IFI, con 4 bandas magnéticas, que era impresionante. Con una calidad de sonido impresionante. Pues ¿qué pasó? Se dejaron de fabricar ese tipo de películas por el coste y se pasó al sonido fotográfico, ojo, mono. Sí. Y no es hasta los años 80 y pico, 20 y pico años después, que había tecnología suficiente para sonido de alta fidelidad, que es cuando aparecen los primeros sistemas Dolby, que se vuelve a tener un sonido decente. O sea que también hubo ahí un vacío. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera se unifica. Pues se unifica, porque todos los formatos que fueron apareciendo nuevos implicaban modificaciones en los sistemas de proyección, modificaciones en los sistemas de sonido. Claro, el parque de cines no estaba dispuesto a decir, no, es que voy a invertir. O sea, claro, y eran formatos incompatibles entre sí, con lo cual, si adaptabas la sala para un formato y te venía una película de otro formato, no la podías exhibir. ¿Y cuántas veces censuraron a raíz del formato, hablando del analógico, de ponerlo para televisión? E incluso en algunos cines, es lo que comentáis, eran cine todo, pero uno anamórfico, el otro que no sé qué, y muchas veces estaban en la televisión, al adaptarlo, cortaban directamente parte del plano. Sí, efectivamente, y violaban directamente lo que era la obra. Nos encantaría seguir hablando sobre este interesante debate, pero hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy. Espero que hayan pasado todos un buen rato con nosotros y les agradezco que hayan podido acudir a nuestro plató. Y a ustedes les emplazo la semana que viene para seguir hablando del séptimo arte. Buenas noches.